Lunes 9 de junio 2025, tarde pero sin sueño. Aquí tiene usted el avance de la información que vamos a tener el día de hoy en el noticiero del reportero. Ante todo este despapalle de protestas, redadas, inconformidades, quejas y ya de plano una abierta rebeldía allá en Estados Unidos con respecto a las actuaciones de Donald Trump y las famosas redadas, ¿qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues escondiéndose detrás de la falda de Claudia Sheinbaum, que eso es lo que está haciendo. Oiga, pero evidentemente Morena tenía que salir con su ridiculez, expertos en el ridículo, para precisamente atender este asunto de las redadas en Estados Unidos y de las conspiraciones ya prácticamente abiertas en contra de los mexicanos. Morena tenía que salir con su estupidez. Y no se la va a creer usted, ya le estaré platicando, por supuesto. Oiga, y el que debería de estar ladrando babosadas, escupiendo veneno, por lo menos defendiendo a los nuestros, es el primero no solamente en esconderse, sino también en empinarse para que la cola le quede lo suficiente bien acomodada para que el tío Sam haga lo propio. Por supuesto me refiero a este imbécil, a Noroña, que ¿qué cree? Está borrando sus tweets en contra de Donald Trump. Pecha cabecha, mi rey, ¿verdad? Bueno, oiga, y obviamente la gente dejó escuelita, pero de la mala, por supuesto, porque ahora ya son otras agrupaciones las que están haciendo el mismo tipo de protestas. Y ni se va a creer usted quiénes. Los médicos, ya le estaré platicando, por supuesto. Y por supuesto, tenemos que hablar un poquito con respecto a la gente. Porque, ¿por qué se autosabotea? Tengo una teoría que ya le estaré platicando más adelante. En su ADN viene la propia semilla de su destrucción. Oiga, y también le estaremos platicando, más bien preguntándonos por qué Claudia Sheinbaum ha demostrado abiertamente que no tiene operadores políticos. Y obviamente vamos a hacer alguna analogía con los anteriores expresidentes, porque pues hay que decirlo, hay que hacer, las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Y por supuesto también le estaremos platicando que allá en Veracruz, el voto que sí se vio, el voto que sí funcionó, el voto que pesó, fue el del narco. Pues sí, claro, cortesía de Morena, por supuesto. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del reportero. Mientras los detenidos convierten un búnker federal en Los Ángeles en una percusión de protesta golpeando barrotes como si fuera el ritmo de una cumbia de resistencia, Donald Trump decidió que California necesitaba 2,000 soldados de la Guardia Nacional que nadie pidió. Porque pues nada dice democracia como militarizar una ciudad sin siquiera consultarle al gobernador, quien por cierto tuvo que pedirle al Pentágono que mejor recogiera sus juguetes y mejor se fuera a fastidiar a su progenitora. Los manifestantes, armados con pancartas que proclaman si vienen por uno, vienen por todos, mensaje que aparentemente el Departamento de Seguridad Interior nomás no logra entender, se enfrentaron a una respuesta policial que incluyó balas de goma y gas pimienta, porque pues obviamente si algo caracteriza al sueño americano es rociar condimentos oculares a quienes protestan pacíficamente. Pacíficamente es un decir. La ironía alcanzó su clímax cuando los manifestantes vandalizaron robotaxis de Waymo, vehículos sin conductor que curiosamente representan el futuro automatizado que tampoco va a necesitar inmigrantes. Y pues en ese marco está la imagen tremenda de una joven con camiseta del equipo mexicano que embistió en motocicleta contra los agentes, demostrando que el fútbol mexicano no solamente inspira en las canchas, sino también en las barricadas urbanas de resistencia angelina. Y obviamente ante todo este desmadre, uno se pregunta, ¿dónde cuernos está la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues por lo pronto se está limitando a mandar boletines y a tirarse a la hamaca mientras se escuda en las suaves críticas de Claudia Sheinbaum Pardo, quien también de manera muy cuidadosa está llamando a no vandalizar. Uno podría esperarse una respuesta ya no contestataria, más empática por parte del gobierno mexicano, que evidentemente representa los intereses de los inmigrantes que están siendo expulsados, que están siendo ahora sí que sorprendidos en redadas tipo Gestapo allá en Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum sale con, ay, no se peleen. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores se esconde detrás de la falda de Claudia Sheinbaum para decir, ay, sí, háganle caso a la presidenta. No estoy diciendo que salgan con una cachiporra de decir, sí, vamos a romperle el hocico a los gringos. No, por supuesto que no. A lo que yo me estoy refiriendo es que
La la Secretaría de Relaciones Exteriores debería en todo caso de hacer acciones mucho más concretas, más específicas en favor de los mexicanos que están siendo ahora sí que agarrados como si fueran ratones en una esquina. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es obviamente las negociaciones con Estados Unidos, particularmente en el tema del Tratado de Libre Comercio, que obviamente están protegiendo con todo, y obviamente también los mexicanos que están siendo sorprendidos en las redadas que está ordenando el señor Donald Trump. ¿Y quiénes están dando la cara? Pues sí, los mismos gringos, la ciudadanía que está diciéndole a los del IC que se vayan al cuerno, que se vayan al carajo, que no vengan por la gente, que no hagan ese tipo de cosas. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Resulta que los gringos de a pie, los gringos que viven en los suburbios, la banda pues, es la que está sacando la cara en vez de que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¡Qué vergüenza! En un arrebato de solidaridad internacional que habría enorgullecido al psicópata Che Guevara, los legisladores morenistas Alfonso Ramírez Cuellar y Guadalupe Chavira decidieron desempolvar sus camisetas de activistas del fondo del armario para organizar una protesta pacífica en frente de la Embajada de Estados Unidos, porque pues nada dice congruencia política como indignarse por la represión migratoria en Los Ángeles mientras estás ignorando olímpicamente las masacres cotidianas en Culiacán, la violencia política en Veracruz, el intento de torcer las elecciones en Durango. Bueno, total, un canijo desmadre que obviamente no pasa por los ojos de los morenistas. Los tuiteros, con esa crueldad matemática que caracteriza las redes sociales, no tardaron en recordarles a este par de paladines de la justicia selectiva que su radar de derechos humanos está perdido o que carece de un GPS. Bueno, sí funciona para detectar abusos a 3,000 kilómetros de distancia, pero sufre interferencias misteriosas cuando se trata de feminicidios en el Estado de México, desapariciones forzadas en sus propios distritos, desapariciones de un montón de gente, problemas en Jalisco de ese tipo y un sinfín de problemas que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. La bancada guinda demostró que su brújula moral apunta siempre hacia donde sopla el viento mediático más conveniente, convirtiendo el Paseo de la Reforma en su particular teatro de operaciones para el activismo de boutique, o en este caso el panfletario, que es el que parece que pues nada más sirve obviamente para las focas amaestradas. Gerardo Fernández Noroña, el Robespierre tropical de la Cuarta Transformación, decidió recibir el 2025 no en Chiapas, no en Oaxaca, bueno, ni siquiera en la Ciudad de México. Hagamos memoria, lo recibió en Nueva Orleans. Porque de acuerdo a su lógica, nada grita muerte al imperialismo como celebrar el Año Nuevo en el merititito corazón del consumismo yanqui. Este paladincete del socialismo mexicano brindó con bourbon gringo mientras enviaba felicitaciones revolucionarias desde la cuna del jazz capitalista, demostrando que su antiimperialismo tiene cláusulas de excepción cuando se trata del turismo de lujo. Y pues bueno, hay que decir algo, el todavía presidente del Senado, en junio todavía, bueno, de hecho, a principios de este junio, por supuesto, se ufanó de que iba a tener una reunión con el embajador Ronald Johnson, y pues, ¿qué cree? Pues nunca sucedió. Claro, se trata de un fenómeno diplomático conocido como reunión cuántica, y ahora practica el delete masivo de sus tweets anti-Trump con la destreza de un cirujano digital. Ojo, no le estoy platicando un cuento ni estoy siendo siquiera payaso. Sí, Gerardo Fernández Carroña está borrando todos los tweets que fueron en contra de Donald Trump. Todos los está borrando. Su estrategia de reescribir la historia a golpe de tecla delete sugiere que aspira a la diplomacia, pero no coherencia ideológica. No, ahí sí no existe esa cosa en el diccionario de don Gerardo Fernández Carroña. Y bueno, este taradete ha perfeccionado el arte de la hipocresía selectiva, es decir, odiar a Estados Unidos con el corazón, pero amarlos con la tarjeta de crédito. Su revolución socialista incluye excepciones para vacaciones burguesas en territorio enemigo y por supuesto esto tiene que ver precisamente con su miedo de que en todo caso le pudieran cancelar la visa en el supuesto pues, de que siga tratando de convencer a nuestros connacionales de que él es la mejor opción para mantener el ridículo mexicano en todo lo alto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la República Mexicana está experimentando un fenómeno inédito.
Y es que ahora resulta que las batas blancas se están sumando a la protesta nacional inaugurada por la CENTE. Los trabajadores de la salud, hartos de operar sin material, curar sin medicamentos y trabajar sin prestaciones, decidieron que ya estaban hasta la madre y que sus diplomas universitarios también sirven para hacer pancartas de inconformidad. Y es que este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum descubrió que inaugurar hospitales se ha convertido en un deporte de riesgo cuando los propios médicos la reciben con protestas, específicamente allá en Cholula, y que obviamente esto repitió la escena del viernes en Ixtapaluca. Porque pues obviamente, de acuerdo a la lógica mexicana, nada dice sistema de salud funcional como ser abucheada por quienes se supone deberían de estar celebrando las nuevas instalaciones. Pero bueno, parece ser que la administración sheinbaumista, o como se pueda decir, parece haber olvidado contratar operadores políticos con experiencia en contención de crisis, dejando que cada inauguración gubernamental se convierta en una sesión de terapia grupal donde los trabajadores de la salud expresan sus traumas laborales en frente de las cámaras. Y pues la estrategia de comunicación presidencial ahora incluye esquivar estetoscopios voladores y recetas médicas convertidas en proyectiles de protesta. Por cierto, por supuesto, estas recetas serían mucho más numerosas que las de la megafarmaciota, pues de ya saben quién, que por cierto no sirve. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum está presumiendo ser o encabezar un gobierno de diálogo y de libertades, mientras que la CENTE demuestra, por otro lado, tener el instinto político de un escorpión, traicionar por programación genética, porque pues así son los escorpiones. La coordinadora, que huele el miedo gubernamental como los perros detectan las salchichas, se replegó amenazando con regresar con más fuerza y más violencia, porque aparentemente su manual de negociación se escribió en los baños de Tlatelolco. Y pues bueno, también hay que decirlo y advertirlo. Con presencia principalmente en Oaxaca, en Chiapas y Guerrero, curiosamente los estados con peores indicadores educativos, la CENTE ha perfeccionado la ecuación perversa. A mayor presencia sindical, peor educación. Y sus dirigentes y apoyadores, como por ejemplo pueden ser precisamente Félix Salgado Macedonio, financiando autobuses para protestar en la capital, convierten la pedagogía en un performance de berrinche colectivo. Y aquí hay que decir algo con toda la claridad del mundo. La tragedia de la CENTE es que desperdició el sexenio dorado de López Obrador. Digo, nada más haga memoria, tenían 40 diputados, ya les estaban cumpliendo un montón de promesas y ya habían tenido 10 audiencias presidenciales. Pero pues parece ser que el ADN de la CENTE es pues inevitablemente antisistema y pues pues los condenó a morder la mano que los alimentaba. Y ahora los tiene usted allí peleando contra la reforma educativa de su propio padrino político, demostrando que su capacidad de autosabotaje supera incluso a la del PRI. ¿Sí? O sea, no hay nadie que se esté autosaboteando mejor que la CENTE o que el PRI, o los dos juntos, o de manera simultánea, o muy parecidos. Saque usted sus propias conclusiones. En la conversación política del día de hoy predomina una pregunta que ya no se hacen nada más los opinólogos, ya se hace todo el mundo. ¿Por qué Claudia Sheinbaum no tiene operadores políticos? Y es que no sabemos si Claudia Sheinbaum descubrió que ser presidenta sin operadores políticos es como intentar tocar el piano con guantes de boxeo. Técnicamente posible, pero cómicamente ineficiente. La mandataria estaba acostumbrada a que Andrés Manuel López Obrador le resolviera todo, desde el colapso de la línea 12 hasta su destape presidencial. Y ahora que ya está solita, pues está enfrentando la cruel realidad de gobernar sin padrino político, sin rumbo, sin brújula y sin operadores políticos. Y hagamos un poquito de memoria. Carlos Salinas de Gortari tenía a José Córdoba Montoya, que administraba garrotes y zanahorias por igual. Y pues también el tecnócrata de lujo, Ernesto Zedillo, delegaba los sótanos del poder en Líbano Sáenz y otros monitos. Claudia Sheinbaum, por su parte, está navegando en soledad operativa. Quizá el único operador cuasi político que podría tener Claudia Sheinbaum sería Omar García Harfuch, pero este está ocupado cazando delincuentes. Rosa Isela Rodríguez también podría serlo, pero la realidad es que permanece en su papel decorativo. Y Mario Delgado, bueno, ni siquiera puede resolver el conflicto con los maestros aliados, mucho menos con la CENTE. Ya demostró que como operador político no sirve, pero para nada. Y la presidenta
como una especie de, no sé cómo decirle, como de tecnócrata que detesta la política, pues necesita urgentemente encontrar a alguien que le administre las obscenidades del poder, porque gobernar México sin operadores políticos es como intentar dirigir una orquesta sinfónica con señas de humo. Es espectacular y la gente dice, oh, qué chido, pero es completamente inútil para los músicos. Así que mientras esté este asunto de su incapacidad de operar políticamente sin tener que intervenir directamente, pues entonces pues vamos a seguir viendo ya no solamente protestas de la gente, protestas de los médicos, sino que vamos a empezar a ver cosas peores. Veracruz acaba de ofrecer una masterclass en terrorismo electoral que habría impresionado al mismísimo Maquiavelo. Y los datos son brutalmente elocuentes. En los lugares en donde asesinaron candidatos, sus partidos perdieron las elecciones. Porque resulta que matar aspirantes políticos no solamente elimina personas, sino que también volatiliza preferencias electorales con la eficiencia de un algoritmo siniestro. Y ahí están los ejemplos. Germán Anuar Valencia y Yesenia Lara, ambos de Morena, fueron convertidos en estadísticas de la violencia política y sus sustitutos heredaron no solamente las candidaturas, sino también la maldición del plomo. En Coxquihui, Texixtepec, Juan Rodríguez Clara y otros municipios, los criminales demostraron que poseen una comprensión perversa pero efectiva de la psicología electoral. El miedo es más persuasivo que cualquier promesa de campaña y pues bueno, el partido perdió no solamente sus candidatos de manera violenta, sino que también perdió esas zonas. Los violentos han perfeccionado una fórmula matemática escalofriante. Un candidato muerto equivale a una elección ganada. Mientras las autoridades siguen hablando de fortalecer la democracia, los sicarios ya escribieron el nuevo manual de marketing político con balas en vez de publicidad. Y con la pena y la vergüenza que me da tener que decirlo y hasta incluso reconocerlo, Veracruz se ha convertido en la urna más efectiva. Sí, la del ataúd. Muchas gracias por su atención. Este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. Perdón por sacarlo tarde, el noticiero del día de hoy, pero es que no solamente había mucha información, sino que además hoy sí la síntesis del Reportero estaba choncha. Se juntaron casi 300 páginas de información, y es que juntamos aquí toda la información de todos los periódicos más importantes de México, la analizamos y la estructuramos para que usted pueda consultarla completitititita en la síntesis del Reportero. Suscriba su correo electrónico para recibirla, obviamente suscríbase a la versión premium, pero ¿sabe qué? Como estamos de muy de buenas, suscríbase usted el día de hoy y le regalamos 7 días enteritos de la mejor síntesis informativa de México, que no solamente tiene todos los PDFs de todos los periódicos, sino que también tiene un análisis semántico de la conversación política del día y aparte un podcast que resume toda la información básica de toda valga la redundancia, de la información de la síntesis para que usted antes de las 8 de la mañana ya sepa que no solamente qué está pasando, sino cómo va a suceder y que incluso tenga elementos para hacer una prospectiva informativa. Es decir, que se convierte usted en el mero petatero de la oficina, en el godín chido. Ando hoy medio idiota el día de hoy, así como que no me salen las palabras. ¿Sabe qué? Es que casi no me he tomado mi cafecito, pero bueno, ya lo dejo porque es lunes. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo hoy.